Qué bueno que estén de nuevo acá con nosotros en esta transmisión de Vida Bogotá. Como siempre yo digo, me da una alegría inmensa que podamos estar acá. Yo sé que ustedes están al otro lado de la pantalla, pero me da mucha alegría saber que ustedes están allí. Yo soy Tuto Calvo, soy el pastor de Vida Bogotá y quiero darles la bienvenida, especialmente si tú estás viendo una transmisión de Vida Bogotá por primera vez. Nuestro propósito cada domingo es que lo que hagamos en nuestras reuniones agregue valor a tu vida, especialmente agregue valor a tu fe. ¿Se acuerdan del video que acabamos de ver en donde habían personas que dieron gracias por esos gestos de generosidad que hemos tenido durante la pandemia con algunas familias de acá de la iglesia y con algunas personas de acá que la han pasado mucho más difícil que otros, sobre todo en términos económicos? Esto me da pie para hablar precisamente de la generosidad. Tenemos un plan que se va a unir con lo que nosotros siempre hacemos en diciembre, que es, ¿se acuerdan? Este tiempo en donde nosotros movilizamos a la iglesia para servir en un sitio fuera de lo que somos nosotros, a otras personas, en donde básicamente lo que estamos haciendo yo creo que son tres cosas: amar, servir y dar. Vamos a replicar esto mismo a final de año durante el mes de noviembre, diciembre, pero lo vamos a hacer aún más grande. Parte de lo que los quiero contar es que vamos a tener un programa alrededor de toda esta movilización que se va a llamar Be Rich, en donde nos estamos uniendo a más o menos otras 40 iglesias en el mundo que van a estar haciendo lo mismo. Vamos a tener eventos para recaudar fondos, vamos a tener oportunidades de servicio para cada uno de nosotros con el propósito de impactar a nuestro alrededor, de mostrar que la iglesia puede impactar y puede servir a los que tienen alguna necesidad. Entonces yo los invito a que estén súper pendientes de todo esto que estamos haciendo. También les quiero agradecer por su paciencia. Yo sé que no fue una decisión nuestra, fue algo mundial en términos de, pues no nos hemos podido reunir. Por ahí estaba mirando el otro día en Instagram una publicación que tenemos. Hace 28 semanas yo estaba diciendo por redes, mañana no nos reunimos por todo lo que está pasando. Hace 28 semanas. Yo les quiero pedir un poquito más de paciencia. Yo sé que algunos están preguntando que si volvemos, que si no volvemos. Yo les quiero pedir todavía un poco más de paciencia. Estamos mirando cómo se desarrolla todo esto, que requeriría para que nos volviéramos a reunir aquí en el auditorio de Vida Bogotá, que es donde estamos grabando. Pero lo que sí les quiero decir y les puedo adelantar es que estamos buscando la posibilidad, la oportunidad de tener una reunión antes de que termine el año en donde nos podamos, por decirlo así, ver cara a cara. Sí, con todos los protocolos de seguridad y todo esto, pero estamos buscando esta opción, estamos buscando el mejor sitio para hacerlo y que podamos disfrutarlo. Les vamos a avisar con el tiempo necesario para que ustedes puedan volver a sacar el tiempo en términos de qué significa un domingo por la mañana, ir a un sitio y estar todos juntos cumpliendo todo lo que tenemos que cumplir, pero les vamos a avisar a tiempo. Hablando de generosidad y uniendo esta serie en la que estamos de decisiones, en donde obviamente estamos hablando acerca de esos momentos, y por eso lo hemos llamado parar, esperar o seguir. Cómo tomar esas decisiones, cómo Dios nos puede guiar. Vamos a hablar hoy acerca del dinero, pero y de una vez les aviso, no voy a hablar de cómo usar el dinero, de si las deudas, de si dar o no dar. No, ese no es el enfoque del día de hoy, porque como tiene que ver mucho más con decisiones, es más bien la idea de qué representa el dinero en la vida tuya y en la vida mía. O sea, cuál es el significado real del dinero, hasta dónde el dinero puede influir en las decisiones que tú y yo tomamos en el día a día, hasta dónde el dinero también de alguna manera es influencia para cómo tú y yo nos sentimos. Y algunos pueden estar diciendo, de pronto para mí no tanto, otros pueden estar diciendo, no, sí, para mí sí realmente es muy importante. Uno se puede sentir, quererse sentir muy bien, pero si no hay dinero las cosas no son tan fáciles, y eso es parte de lo que yo quiero que exploremos el día de hoy. Porque si ustedes quieren oír buenas enseñanzas, buenas charlas acerca de esto de presupuestos, deudas y todo eso, tenemos dos trainings geniales
que hemos hecho aquí en Vida Bogotá y ahí están en las redes. De hecho, de este martes en 8 días hay otro training que es hablando de finanzas, porque estamos hablando precisamente en los trainings de Vida Bogotá de finanzas durante este tiempo, durante el tiempo de la pandemia. Algo que muestra mucho qué estás pensando acerca del dinero pueden ser esos refranes, esas frases que utilizamos tantas veces para hablar acerca del dinero. Y eso de alguna manera muestra mucho lo que está dentro de nosotros que estamos pensando acerca del dinero. Les voy a mostrar algunos dichos, algunas frases que utilizamos. De pronto tú vas a conocer algunas, de pronto seguramente vas a tener muchas otras, pero miremoslos y vamos como dándonos cuenta de que esto es algo que está por ahí metido en nosotros, pero obviamente está moldeando mucho la manera en la que tú y yo pensamos acerca del dinero. Entonces el primero es: a mí el dinero no me importa mucho, mientras tenga para lo básico no necesito más. Obviamente el rollo acá casi siempre es que lo básico para ti, lo básico para otra persona y lo básico para mí pueden ser diferentes. Entonces sí, no me importa el dinero mientras que tenga lo básico, pero para mí lo básico es muy diferente a lo que puede ser lo básico para otra persona. El siguiente, y esto se lo oía mucho más a mi papá o mi abuelo también: cuida los centavos que los millones se cuidan solos. Como pensando en esa idea de ponerle mucha atención a las cosas pequeñitas y no tanto estar pensando solamente en los gastos más grandes. A veces lo pequeñito puede ser puede terminar haciendo más daño. Eso ahora se le dicen los gastos hormiga. El siguiente: me lo merezco. Es un poquito caro, pero al fin y al cabo para eso trabajo tanto. Y eso tiene que ver mucho cuando estamos comprando algo que casi siempre sabemos que no nos lo deberíamos comprar, pero lo terminamos haciendo. El siguiente, se habla mucho cuando nos referimos a personas que tienen mucha plata, ¿no? Como plata llama plata. El siguiente, el dinero, y esto es casi algo ahí como para darnos cuenta y reírnos a un poco de esas realidades que a veces estamos pensando. El dinero no compra la felicidad, pero definitivamente alivia el estrés. El siguiente: la riqueza, y este me gusta bastante, la riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Y el último de estos refranes, obviamente hay más: el dinero no crece en los árboles. Tenemos una cantidad de refranes que moldean la forma en la que tú y yo pensamos acerca del dinero. Pero no solamente nosotros, en la Biblia también, no sé si ustedes saben, pero los estudiosos dicen que la Biblia habla casi más del dinero que de Dios en muchas oportunidades. Miren lo que dice la Biblia, y estos son dos pasajes que aún pueden sonar prácticamente contradictorios. El primero dice: de nada sirve trabajar de sol a sol y comer un pan ganado con dolor cuando Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Y uno queda, entonces, ¿qué? ¿Toca trabajar mucho? ¿No toca trabajar tanto? ¿Solamente tengo que dedicarme a dormir? Entre más duerma Dios, más me está dando. En fin, pero ahí está el otro pasaje. Y el otro pasaje dice: porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Y acá parece totalmente opuesto, ¿no? Por un lado es: de nada sirve trabajar tanto porque Dios le da a sus amigos el pan mientras duermen, y acá el que no trabaja, no hay pan. Y casi se podría pensar que de una u otra manera son pasajes que se están de alguna manera como contradiciendo un poco. Además de los refranes, además de estos pasajes que parecen un poco contradictorios, también me puse a investigar y en este acercamiento del dinero hay investigaciones que hablan de la tipología de la personalidad con respecto al dinero. ¿Habían escuchado eso? Hay un autor de 1992, Doyle, y a través de lo que él hace han salido otros estudios, pero me gustó mucho lo que él habló de 4 tipologías de la personalidad en términos del acercamiento que tenemos con el dinero, y se los voy a leer. Los primeros se llaman los dinámicos. El dinámico es caracterizado por personas que están muy orientadas al logro. El dinero representa un medio de competitividad y éxito social. Segundo, están los amables. Utilizan el dinero como un medio para ganar relaciones y ser queridos. La tercera, los analíticos, quienes orientan el dinero como una forma de proyección. Por ello, en sus estrategias se enfocan en el ahorro
y en la austeridad. Y me encantó lo que dice esto. Dice, evitan el contacto social porque eso implica gastar dinero. Y está la última tipología de la que él habla, los expresivos, quienes utilizan el dinero como un medio para comprar autoestima y sentimientos de estatus y privilegios. Viven mucho de la apariencia. Y de pronto tú puedes decir, uy, yo soy ese, yo sé aquello. Y como siempre hablamos de la personalidad, no se está diciendo que uno sea mejor que el otro. Simplemente que hay 4 formas de acercarnos al dinero. Posiblemente si tú eres de una, no sé, si eres de los dinámicos, de los que aparece acá, te parecerá raro los expresivos. Pero en fin, a lo que estoy hablando, a lo que voy, lo que quiero poner de relieve para cada uno de nosotros es que nuestra actitud al frente, frente a lo que es el dinero, de cuando te hablan de dinero, cuando tienes que gastar dinero, de la forma en la que lo manejas, de la forma en que sientes cuando se está hablando de dinero, de la forma en la que tú enfocas una situación que tiene que ver con dinero, obviamente está moldeada por toda esta cantidad de aspectos de los que hemos estado nombrando y obviamente tus experiencias que tienen que ver mucho con los refranes. Yo quiero invitarlos hoy entonces a que exploremos 2 pasajes que están en el Nuevo Testamento que hablan un aspecto que yo creo que es supremamente interesante para cada uno de nosotros. Entonces vamos a mirar en la pantalla el primer pasaje. Está en Hebreos, en el capítulo 13, versículos 5 al 6. En el libro de Hebreos, algo que nosotros vemos es que no sabemos exactamente quién lo escribió, podría ser Pablo, pero se escribe a una comunidad de creyentes. Y lo que está diciendo en el capítulo 13 es esto: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Entonces miren las partes interesantes. Y esto es muy importante verlo porque a veces en el acercamiento que tenemos en la iglesia o hacia la Biblia, muchos lo que tienden a pensar es que lo que estamos diciendo es que el dinero es malo. No, acá el problema es libres del amor al dinero, y ahí lo que se está mostrando y se está haciendo este énfasis con la idea de amor es como ese asunto que puede llegar a ser irracional de nuestra cercanía y de nuestra actitud al dinero. Y conténtense con lo que tienen. Pero este contentamiento que viene de acá, y vamos a hablar de la palabra contentamiento, no se les olvide esta palabra porque la vamos a seguir tratando, tiene que ver mucho con algo que Dios ya ha dicho. ¿Y qué es lo que Dios ha dicho? Nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este pasaje se está uniendo el concepto de el dinero, del amor del dinero, pero también de una promesa de Dios de yo me encargo, yo te cuido. Y esto es importante. Ahora vamos a ver el otro pasaje. Este es un poquito más largo. Este sí lo escribe el apóstol Pablo, el famoso apóstol Pablo, y se lo está escribiendo a su hijo espiritual, al que él le está encargando una iglesia, y es Timoteo, y él le escribe a Timoteo 2 cartas. Vamos a leer en la primera carta que le escribe en el capítulo 6, de los versículos 7 a 10, y vamos a leer por pedacitos de la pantalla. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que, hablando de una realidad, ¿o no? Yo me acuerdo siempre del cuento ese que echan, que estaban en una funeraria, que una persona muy rica se murió y un amigo le dice al otro, ¿y qué dejó? Y entonces el otro dice, pues todo. Cuando uno se muere no se lleva nada. Entonces, pues ¿qué dejó? Pues todo dejamos. Cuando nos morimos dejamos todo. Y esta es una realidad que todos vivimos. Así que, si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Y acá es una parte más importante porque algunos de nosotros podrá decir, o sea, ya, yo no debo tener aspiraciones, no debemos hacer empresa, no debemos tratar de generar trabajo, no debo tratar de construir mi propia empresa. No es eso, y vamos a hablar de esto, pero tengan de nuevo presente la palabra contentamiento, conténtense. Y en la segunda parte del versículo dice, los que quieren enriquecerse caen en la tentación. Miren que aquí está hablando de algo clave que tiene que ver con el hecho de
no es simplemente el dinero, es cómo conseguir el dinero y hasta qué punto se convierte en una tentación. Y en una tentación que nos lleva ¿a dónde? Y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Yo sé que también estoy hablando de los dichos, podemos hablar tanto de esta pregunta de que tú tienes dinero o el dinero te tiene a ti. Y yo sé que cada uno de nosotros vivimos en esa tensión. Estos afanes, y miren todos los adjetivos que Pablo está tratando de dar, estos afanes insensatos y dañinos. O sea, no es la normalidad de un empresario, de una persona que quiere hacer empresa, que trabaja duro para sacar su empresa adelante, seguramente está generando empleo, no tiene que ver con eso y lo vamos a seguir viendo más adelante. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y la destrucción. Y aquí la ruina no estamos hablando solamente en términos financieros de una bancarrota, sino en la ruina personal. Y creo que tú y yo hemos visto ejemplos, y espero que no tantos, pero sé que también hemos vivido en carne propia ejemplos de ruinas que empiezan por ese afán insensato de enriquecerse y terminamos teniendo una vida que se ha caído, que se ha convertido en ruinas. La tercera parte del versículo dice, tiene que ver, que se parece mucho a lo que decía en Hebreos, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. De nuevo, es el amor del dinero al dinero, no es el dinero, es el amor al dinero. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. De nuevo acá, esta parte es importante de cómo tenemos la relación entre la actitud que tenemos del dinero y nuestra fe. Se han desviado de la fe. Lo que normalmente vamos a encontrar, y yo lo voy a volver a repetir más adelante, es que la búsqueda irracional, insensata, dañina del dinero siempre se va a oponer a la solidez de tu fe y de mi fe. La actitud que tú tengas ante el dinero, hacia el dinero, de cómo usar el dinero, de qué es el dinero, una mala actitud siempre se va a oponer a la solidez de tu fe. Entonces, hay una frase que a mí me encanta, porque tiene que ver mucho con la idea de las excusas que ponemos a veces a nosotros mismos de cómo vemos el dinero, de lo que nos tocaría hacer para tener el dinero, de cómo lo podemos conseguir, y más en una sociedad corrupta como en la que vivimos, en nuestra sociedad colombiana, latinoamericana, y yo pienso mundial, pero creo que tú y yo, y no necesitamos probarlo mucho, acerca de este asunto de la corrupción que está en cada uno de nosotros y que obviamente lo llevamos a todo lo que estamos haciendo en el día a día. Y algunas veces esa excusa de una situación generalizada nos lleva a pensar algo que es totalmente incorrecto. ¿Por qué? Y esta frase quiero que la vean en su pantalla, en términos de que Dios nunca te pedirá algo en relación al dinero o a cualquier cosa, pero Dios nunca te pedirá algo en relación al dinero que te lleve a hacer algo en contra de lo que Dios ha dicho. Y yo sé que todos entendemos esto, pero debemos estar convencidos. ¿Se acuerdan que en el primer pasaje lo que leíamos era, yo me encargaré de ti? Esto es parte de yo me encargaré de ti. Dios va a proveer el camino para que podamos hacer las cosas en relación al dinero y en todo, de la manera en la que Dios espera que tú y yo estemos haciendo las cosas. Estamos en esta serie y yo estoy seguro que tú también lo entiendes. Cuando estamos en una serie que es preguntar cómo tomamos decisiones, Dios cómo nos guía, cómo nos muestra su voluntad, tú y yo entendemos que esto no es simplemente como tener 3 cuadritos y hacer check, haz esto y ya. Vas a caminar
por la voluntad de Dios en tu vida, vas a saber cómo tomar todas las decisiones en tu vida. Tú sabes, yo sé que no es así, tiene que ver más con el hecho de poder caminar lado a lado con Dios. Por esa misma realidad es también que la serie en la que venimos y las charlas que hemos dado, la primera de relaciones, la segunda alrededor de la salud, los consejos, los principios que de allí salen, se aplican no solamente a esos temas. Por ejemplo, se aplican también a este tema. En la primera charla acerca de relaciones teníamos un principio que decía, procura el bien del otro por encima del tuyo. Procura el bien del otro por encima del tuyo. Este principio también se aplica al manejo del dinero. Procura el bien del otro. En el manejo del dinero, en la actitud que tú tienes hacia el dinero, ¿estás procurando el bien del otro? Y yo sé que eso es difícil, pero precisamente de eso estamos hablando. Esa es la forma en la que Dios nos está mostrando cuál es su voluntad en esta área. En la segunda charla, en la que dieron Libni y Samuel alrededor de la salud y los quebrantos de salud, y ellos hablaban de esa experiencia difícil en términos del quebranto de salud por las que ellos pasaron, pero Samuel decía algo muy interesante alrededor de las experiencias dolorosas que él vivió, y Libni pues también. Decía, si las situaciones complejas no nos cambian para bien, en vano las vivimos. Y con el dinero esto aplica también. Si tu relación con el dinero sigue siendo tormentosa, y esto no tiene que ver con porque tienes o porque no tienes, de hecho a veces es más tormentosa cuando tienes. Si tu relación con el dinero sigue siendo tormentosa, creo que es hora que te detengas, y ahí sí puedes buscar ayuda, y tú sabes que en Vida Bogotá tenemos varias personas que pueden ayudarnos en términos de esa área de la planeación financiera, de las finanzas. Si todavía sigue siendo tormentosa esa relación que tú tienes con el dinero, es hora de que te detengas y mires qué ha pasado, porque si tú y yo no aprendemos lo que tenemos que aprender en ese momento, en vano hemos vivido esas experiencias difíciles que tenemos con el dinero. Yo quiero ahora hablar del término específico, para ir finalizando, del término específico que te nombré al principio, que te dije, tenlo en la mente. ¿Sí te acuerdas cuál es? Contentamiento, que decía conténtense, lo decía 2 veces, lo decía en los 2 pasajes, lo podemos encontrar varias veces en la Biblia, aunque saben que al mismo tiempo no tantas. En el Nuevo Testamento aparece solo 8 veces, pero dice conténtense y pensamos, pues obviamente la palabra es contentar y también contentamiento. Yo lo busqué en el diccionario de la Real Academia de la Lengua y aparece esto en la definición. Dice de la RAE, de la Real Academia Española, dice contentamiento, de contentar, contento, alegría, satisfacción. Y claro, ese es el significado primario, el significado básico de lo que es contentamiento, pues es eso, sí, estar alegre, tener satisfacción. Ese es el significado básico. De hecho, el problema también a veces viene porque lo confundimos con conformismo. Cuando dice conténtate con tener techo y comida, lo podemos confundir con conformismo, ¿sí? Confórmate con eso, no tienes que hacer nada más. Y eso está bien lejano. Porque lo que estábamos mirando en los 2 pasajes era, en el primer pasaje Timoteo dice, así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Entonces puede sonar conformismo, ropa y comida. Y en el de Hebreos decía, y conténtense con lo que tienen. Y a veces podemos sentir que es eso. Obviamente está este nivel básico en donde ¿tienes lo que necesitas? A mí a veces me gusta cambiar el orden de esta pregunta y es, ¿necesitas lo que tienes? Y la mayoría de veces, la mayoría de nosotros tenemos más de lo que realmente necesitamos. Y de pronto, al leer estos pasajes, al hablar de la palabra contentamiento, al estar en el contexto de la Biblia, de la iglesia,
De pronto fácilmente tú y yo podemos pensar, lo que pasa es que, no sé, en la Biblia, no, en esos tiempos, no sé, no se hablaba mucho de la educación que toca pagar, no se hablaba mucho de hacer empresa, no se hablaba mucho de tomar vacaciones, de pronto no se hablaba mucho de eso. No es eso. Lo que primero tenemos que entender en términos de las decisiones, de nuestro acercamiento al dinero, es que Dios da lo necesario. De hecho, la mayoría de los problemas que tenemos con el dinero tienen que ver con nuestras propias decisiones. Y cada uno de nosotros podemos mirar para atrás y darnos cuenta que tomamos malas decisiones con respecto al dinero, y muchos de nosotros podríamos decir, ay, si hubiera tomado una decisión diferente en ese momento, las cosas posiblemente podrían ser diferentes. Pero yo quiero ir un pasito más allá. Y yo sé que esto no es lo que uno normalmente haría en la lectura de la Biblia, pero yo quiero ir un poquito más allá. Yo quise mirar esta palabra contentamiento, contentar, en el griego original, ¿qué era? Y encontré algo súper interesante y va a salir acá en la pantalla. Lo primero es que el verbo, de donde viene contentamiento, es contentar, el verbo arqueo. Miren lo que dice el diccionario, un diccionario griego bíblico, lo que dice acerca del uso de este verbo. Dice, tiene el sentido, y me encantó esto realmente, tiene el sentido de levantar una barrera, cercar, poner una cerca. Los otros son normales, no aprovechar algo que no basta, que no falta, bastar, contentar, contento, que son como los significados que nosotros podemos ver. Pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto de levantar una barrera? ¿Qué es esto de cercar? Me encanta esto. Contentamiento en este contexto y lo que significa esta palabra es central que podamos entenderlo de esta manera. Es decidir levantar una barrera. Así, gráficamente, que lo podamos ver. Levantar una barrera, poner una cerca, poner un límite alrededor de qué necesito. Y esto que voy a decir es central. ¿A qué has sido llamado? ¿A qué has sido llamado? ¿Para qué quieres esa riqueza o ese dinero? ¿Cuáles son las motivaciones que van detrás de lo que tú estás haciendo? En últimas, para protegerte de ese afán indebido acerca de las riquezas. Una barrera que te ayude a responder claramente una pregunta como esta. ¿Cuánto vas a entregar de tu vida para conseguir eso que dices necesitar? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Esto lo decía Alejandro Dumas, el autor de Los Tres Mosqueteros. Él decía, y me encanta lo que él decía, no estimes el dinero en más ni en menos de lo que vale, porque es un buen siervo y un mal amo. Cuando tu actitud acerca del dinero no está alineada con la voluntad de Dios para tu vida acerca del dinero, no vas a tener, como decía en la frase, no vas a tener un buen siervo, sino vas a tener un mal amo. Porque vas a terminar sirviendo al dinero y no lo correcto, que es usar el dinero para lo que Dios te está diciendo que lo debías utilizar. Contentarse de nuevo es poner un límite en términos del tiempo, es poner un límite en términos de la afectación que puede llegar a tener tu familia, la afectación que puede llegar a tener tu salud, la afectación que puede llegar a tener tu integridad por conseguir esa riqueza que sientes que debes conseguir, por conseguir ese reconocimiento. Es poner un límite al reconocimiento. ¿Por qué quiero hacer esto? Es poner un límite a las motivaciones de por qué lo quieres hacer. Casi que al final es, y lo hemos visto, no es triste, como poder poner en redes sociales que hice algo. No importa lo que vendí de lo que yo soy para lograrlo, pero lo logré. No importa. Y eso realmente es lo que Dios quiere, pero hay un punto
aún más profundo y que puede hacer aún más daño. Y es que si no te contentas, si no tenemos contentamiento en términos de esos límites, de esa barrera, de esa cerca, lo que va a sufrir es tu fe. ¿Por qué? Y acá también aparece en la pantalla. La búsqueda desesperada de la riqueza siempre se opondrá a la solidez de tu fe. La búsqueda desesperada de la riqueza siempre se opondrá a la solidez de tu fe. Jesús lo dijo, no puedes servir a dos señores. O sirves a Dios o sirves al dinero. No puedes servir a dos señores. Cualquier decisión alrededor del dinero, estamos en una serie de decisiones, cualquier decisión alrededor del dinero debería comenzar con estas sencillas preguntas. La primera es, ¿esto que vas a hacer o esto que vas a dejar de hacer demuestra mi confianza y obediencia en Dios? Pregúntate, ¿lo que estás haciendo o dejando de hacer, lo que estás persiguiendo, demuestra tu confianza y obediencia en Dios? La segunda, ¿tengo contentamiento? ¿He puesto límites? ¿He levantado barreras? ¿He puesto una cerca alrededor que me proteja a mí, que me proteja mi integridad, mi familia, mi salud, mis motivaciones, mi integridad? ¿He puesto esa cerca? ¿O simplemente necesito más y no importa cómo lo tengo que conseguir? Y la tercera, ¿he aprendido lo que Dios quiere enseñarme? Acuérdate lo que dije que Samuel y Livni hablaron en la charla anterior, y la puedes ver ahí en la página y también en el perfil de Instagram. ¿Has aprendido lo que Dios quería enseñarte a ti? Termino con estas dos frases. Dios es el dueño del oro y de la plata. Eso es un pasaje. Dios, y esto lo usamos mucho. De hecho, en las iglesias se usa mucho. Dios es el dueño, entonces Dios me va a dar. Dios es el dueño del oro y de la plata. Sí, ahí dice. Pero como un buen papá, nunca te dará algo que como no lo sabes manejar, te hará daño. Yo estoy convencido que de acuerdo al propósito perfecto de Dios, cuando tú y yo estamos listos para tener más, Dios nos va a dar más. Y la mayoría de las veces que no hay más, puede ser una de las dos cosas. Una, no es el propósito de mi vida, no es por donde yo debo ir, y puedes estar tranquilo o tranquila con eso. Hay otros que están sintiendo que sí es el propósito, pero la mayoría de las veces, por no decir que todas las veces, el otro camino, un camino es que no es el propósito de la vida, no es lo que Dios quiere para ti. El otro camino, sí Dios lo quiere para ti, pero tú no has aprendido. Eres como una cometa y Dios todavía necesita tener la cuerda cerquita y tensa, porque es que donde te dé más se va a romper esa cuerda y quién sabe dónde vas a terminar. La mayoría de las veces tiene que ver con el hecho de que tú y yo no podríamos manejar más de lo que estamos manejando, porque no hemos aprendido, porque no hemos aprendido a tener ese contentamiento que es central acá. Entonces, voy a terminar con esto para que lo oremos y vamos a seguir con la Santa Cena. Nos va a dirigir Livni, pero termino con este pensamiento. Decide buscar el contentamiento. Dios se encargará de tus necesidades y cumplirá los anhelos de tu corazón. Decide buscar el contentamiento. Buscar el contentamiento es decidir poner barreras, poner cerca, preguntarte tu relación con el dinero dónde está. Y si no está bien, empieza a trabajar en esa relación. Te podemos ayudar. Dios te quiere ayudar. Dios quiere que tú puedas confiar y descansar completamente en Él. Entonces decide buscar el contentamiento. Dios se va a encargar de tus necesidades y va a cumplir los anhelos de tu corazón, porque Él tampoco pone anhelos en nuestro corazón, sino quiere que cumplirlos en nosotros. Pero las decisiones, ese día a día de nosotros, y en este caso en términos de la relación con el dinero, puede hacer que esto que Él quiere para nosotros, que eso que Él ha puesto en nuestro corazón,
se demore más de lo que se debería demorar. Termino con este pensamiento y los dejo con Livni en la Santa Cena. Hoy en Vida Bogotá nosotros celebramos la Santa Cena. Es un momento muy especial para cada uno de nosotros. Y esto nos hace recordar y pensar lo que Jesús hizo por sus discípulos hace muchos años atrás. Él preparó un ambiente especial en donde quería tener un momento personal e íntimo con cada uno de ellos. Yo me lo puedo imaginar a Él poniendo la mesa, poniendo los elementos necesarios, las sillas y organizando absolutamente todo. Ellos tenían esa invitación de parte de Jesús. Pero ¿saben qué? Hoy en día nosotros también somos invitados especiales a tomar la Santa Cena con Él. Pero hay algo que nosotros debemos pensar, algo que nosotros debemos tener en nuestra mente y en nuestro corazón, que es el pecado. Y el pecado se define como fallarle intencionalmente a Dios. Y el fallarle también puede ser hacernos daño a nosotros mismos, a las personas que nos rodean, pero sobre todo hacerle daño a Dios. Y son cosas que debemos pensar y meditar antes de tomar la Santa Cena. Y hay 3 puntos muy importantes que queremos que recuerdes hoy. El primero es reconocer que somos pecadores, que le hemos fallado a Él. El segundo es que debemos pedir perdón por aquellas cosas que hemos hecho. Y acá hay una gran diferencia entre remordimiento y un verdadero arrepentimiento. Hay creyentes, hay personas que dicen creer en Dios, pero viven en remordimientos y no logran conectarse personalmente con Él. Pero el arrepentimiento nos lleva y nos invita a tener una nueva relación con Él, porque todos necesitamos esto. Y por último, que Jesús sea el centro de nuestras vidas, que Él tenga el primer lugar en nuestros corazones. A continuación te invitamos a ver este video que explica un poco la importancia de tomar la Santa Cena. Así es que te invitamos también a que tengas el pan y la copa y podamos compartir juntos lo importante que es tener una nueva comunión, una nueva relación a través de Jesús por medio de la Santa Cena. También tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo: Este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes.